Capítulo 46. Ayudar a los pacientes a asumir la responsabilidad. Mientras los pacientes insistan en creer que sus problemas principales son el resultado de algo que está más allá de su control, las acciones de otras personas, los nervios, las injusticias de las clases sociales, los genes, entonces nosotros los terapeutas estaremos muy limitados en lo que tenemos para ofrecer. Podremos compadecernos, sugerir más métodos adaptativos para responder a los asaltos y las injusticias de la vida, podremos ayudar a los pacientes a adquirir ecuanimidad, o enseñarles a ser más efectivos en la modificación de sus entornos. Pero si tenemos la esperanza de lograr cambios terapéuticos más significativos, debemos alentar a nuestros pacientes a asumir la responsabilidad, es decir, comprender de qué manera contribuyen a su aflicción. Una paciente puede, por ejemplo, describir una serie de experiencias horrendas en sus relaciones con las personas: los hombres la maltratan, sus amigas la traicionan, sus empleadores la explotan, sus amantes la engañan. Incluso si el terapeuta está convencido de la veracidad de los hechos descriptos, llega un momento en que hay que prestar atención al rol de la propia persona en esa secuencia de acontecimientos. El terapeuta tal vez deba decir, incluso si el 90% de las cosas que le suceden es culpa de otro, quiero que miremos al 1%, la parte que es su responsabilidad. Tenemos que analizar su rol, aunque sea muy limitado, porque es ahí donde puedo serle de mayor ayuda. La buena disposición a aceptar la propia responsabilidad varía mucho de paciente a paciente. Algunos alcanzan rápido una comprensión del rol que juegan en sus desgracias, a otros les resulta tan difícil asumir la responsabilidad, que esto constituye la parte principal de la terapia y, una vez dado ese paso, el cambio terapéutico se produce casi sin esfuerzo y automáticamente. Todo analista desarrolla métodos para facilitar la tarea de asumir la propia responsabilidad. Personalmente, a veces enfatizo a los pacientes que se sienten muy explotados que no hay explotador sin explotado, es decir, que si una y otra vez se encuentran desarrollando el rol de explotados, entonces con toda seguridad, ese rol debe tener algún tipo de atractivo para ellos. ¿Qué podría ser? Algunos terapeutas toman la misma posición cuando confrontan a sus pacientes con la pregunta: ¿qué provecho saca usted en esta situación? El formato de terapia de grupo tiene una capacidad particularmente poderosa para ayudar a los pacientes a comprender sus responsabilidades personales. Todos los pacientes comienzan la terapia en un pie de igualdad y en las primeras semanas o meses cada uno de los miembros ocupa un rol interpersonal particular dentro del grupo, un rol similar al que cada uno ocupa en su vida fuera del grupo. Además, el grupo es testigo del modo en que cada uno modela ese rol interpersonal. Estos pasos son mucho más obvios cuando se los va siguiendo en el aquí y ahora que cuando el terapeuta trata de reconstruirlos a partir del relato poco confiable del paciente. El énfasis que el grupo de terapia pone en la retroalimentación inicia una secuencia de responsabilización. Los miembros aprenden a conocer el modo en que su conducta es vista por los otros. 2. Luego aprenden a reconocer qué sentimientos provoca esa conducta en los otros. 3. Observan de qué manera su conducta modela la opinión que los otros se forjan de ellos. 4. Por último, aprenden que estos 3 primeros pasos modelan lo que ellos sienten de sí mismos. Así,
el proceso comienza con el comportamiento del paciente y termina con la manera en que cada uno es valorado por los otros y por sí mismo. Esta secuencia puede formar la base de poderosas intervenciones por parte del terapeuta de grupo. Por ejemplo, Joe, veamos lo que está ocurriendo para ti en el grupo. Aquí estás tú, después de 2 meses de terapia, no sintiéndote muy bien contigo mismo en este grupo y con varios miembros que se sienten impacientes contigo, o intimidados o esquivos o enojados o molestos o seducidos o engañados. ¿Qué ha sucedido? Ese es un lugar familiar para ti. ¿Estarías dispuesto a analizar el papel que juegas para que todo esto suceda? Los terapeutas de pacientes individuales también aprovechan los datos del aquí y ahora cuando señalan la responsabilidad del paciente en el proceso terapéutico, por ejemplo, el llegar tarde, el ocultar información y sentimientos, el olvidarse de anotar los sueños, etc. El asumir la responsabilidad es un primer paso esencial en el proceso terapéutico. Una vez que los individuos reconocen su rol en la creación de sus propias dificultades en la vida, también se dan cuenta de que ellos, y solo ellos, tienen el poder de cambiar la situación. Mirar la propia vida con objetividad y aceptar la responsabilidad de lo que uno se ha hecho a sí mismo puede provocar un gran pesar. El terapeuta debe anticipar ese pesar e intentar reencuadrarlo. A menudo les pido a mis pacientes que se proyecten en el futuro y que consideren de qué manera podrían vivir ahora para que de acá a 5 años puedan mirar hacia atrás sin que los vuelva a cubrir una nueva ola de arrepentimiento.